Es el miércoles, señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de la comunicación. Desde este Cuernavaca tan bonito, mi querido César Salgado, como siempre, invitado de lujo, siempre participando en este bonito programa que construye, que propone, pero lo más importante de todo, reconoce a la gente de nuestra ciudad de Cuernavaca. Bueno, precisamente el día de hoy es la mitad del año. Literal, el 2 de julio, la mitad del año. Es el primer día de la segunda parte, Es ¿no? el primer día Sí. de la segunda mitad del año, el día de hoy. Ya aquí nomás ya falta el pozole. Bueno, falta el mole de la graduación, el Sí. pozole, calabaza en tacha. Vámonos a la chingada, ¿eh? Ya lo habíamos estado reservando. Y los El buñuelos. bacalao desde ahorita. Y los buñuelos. También. Sí, para el 15. Fíjate 15 nomás, los buñuelos y el tamales, pozole. Y tamales. Sí, todo lo mexicano. como tiene Lo que ser. mexicano. César, presenta a nuestro invitado, yo lo conozco. Ah, sí. Yo lo Apenas conozco. parece que fue ayer cuando nos conocimos, ¿verdad? Hijo, Aquí no, una Ya ni cosa digas. bonita. Preséntalo, por favor. con Andrés Remis. Andrés Remis, un ícono de Cuernavaca. Es correcto. Un ícono de la noche, un ícono del disco, un ícono de empresario. ¿Qué más podemos decir de Andrés Remis? De amigo de toda la vida, cabrón. Amigo, y yo conocerlo pues ahora sí que desde chiquito. Sí. Cuando iba a comer a las hamacas con sus papás, ahí los llevaba porque a su papá le gustaba mucho comer el mole en las hamacas. Y en la espiga. Y a la espiga también. Y en la espiga. En la espiga. Fíjate nada más, pues bienvenido, Andrés. Déjame Remis. compartir un texto muy bonito Sí. que se compartió y doy su crédito a mi querido Humberto Arriaga. Dice: cuando Carlos Gardel fue a Baby O a negociar su regreso como gerente, Carlos García le dijo: necesito que atasques el lugar, y Gardel expresó una frase que resultó profética: tocayo, ahora vamos a tener menos clientes porque te voy a expulgar el lugar, pero te voy a dar un consuelo, te va a durar más. En esa época hicimos lugares tan extraordinarios como el Fizz de Houston, Q de Querétaro, Amadeus en Ciudad Juárez, Privat de Monterrey, el Ciros de Guadalajara, Barbazul de Cuernavaca, entre otros. En 1985-86 me pasó algo digno de contar. Me llamó mi amigo Andrés Remis, a quien había conocido años atrás con motivo de una remodelación de la discoteca Shanti de la ciudad de Cuernavaca, donde trabajaba. Me pidió ir ahí para platicar, porque pensaban hacer una discoteca. Acordamos la cita y nos vimos más tarde. Hablamos del nuevo proyecto en una cena muy agradable en el restaurante Sumilla. De ahí es la historia, donde venía Thaís, Los Ordóñez, La Luna. Andrés Remis, Cuernavaca. Suena como la música. Hijo, cabrón. Así, más investigado. Ese es Ricardo Flores. Ricardo así Flores, más investigado querías. que es un gran amigo, que es yo creo que el mejor ingeniero en audio y en iluminación que Porque hay. la gente cree que esto es fácil, Andrés. No. La gente dice: ay, pues nomás ponemos música de pinches focos. No. Fíjate que ayer en la noche me estaba acordando, Ray, de, por ejemplo, y todo mundo, aparte que cree que es fácil, todo el mundo se siente conocedor. ¿No? Todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Ajá. Yo creo que deberías. Sí, Cállese el sí. hocico, que es una industria. No, te pongo un ejemplo. Mira, cuando se abre Barbazul se abre el 21 de diciembre del 78. Fíjate que no era la fecha original. Ya con invitaciones repartidas para el 14 de diciembre, Ajá. se tiene que tomar la decisión de retrasarlo una semana. Ok. Con todos los gastos que esto implicaba, ¿no? Y avísale a toda la gente. Y no era como hoy que un chat y les No, avisa ya había todo. una información No, les tenías que ir a avisar. seria, ¿no? Seria. Y la invitación, La las gente ya invitaciones. sabía, Porque parecían- las invitaciones de papel. Sí, pero aparte Sí. la prensa ya sabía, los Todo invitados, ya mundo. todo se había organizado. Todo mundo. O yo no llego a la casa, o sea. Gente de Ciudad de México. Estamos hablando del 78. No, yo tenía 5 años, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Neta? ¿En serio? Yo soy de 73. Claro. Aunque usted No lo crea. Sí, difícil de creer. Bueno, fíjate que se toma la decisión por parte de Cuauhtémoc, Jorge, Sergio, y nosotros en lo que nos tocaba a nosotros, ¿no? Sí. Audio, luces, todo esto. Porque no estábamos al 100, con todos los gastos que esto implicaba.
Imagínate nada más lo que significaba retrasar una semana. Pues ahí vamos, retrasado una semana, entonces buscamos hacer algunos arreglos extras que no estaban pensados, y el día de la inauguración, el 21 de diciembre, con la puerta, bueno, tú conoces, ahí creciste, sí. Con la puerta llena completamente, nosotros, Jorge Rubio y tu servidor, pegando con Resistol 5000 la entrada del lobby, que era un lobby pequeñito, sí, que tenía un candil precioso. Sí. Ahí pegándolo porque se nos habían ido los alfombreros sin terminar. Hijos de la chica. Y pues nosotros no sabíamos cómo usar y no teníamos toda la herramienta sí, para fijarlos. Entonces, pegándolo con Resistol 5000. Y así fue cuando abrimos. La gente entraba y decía, oye, qué buena recepción. No, todos moneados. Además, medio oscurito, pues no se ve tanto. Sí, pero así fue la historia de Barba Azul. Y Barba Azul era una discoteca que si te hablara de todos los detalles que tenía Barba Azul, era impresionante. Detalles de muchísima calidad que conlleva inversión, ¿no? Cuate y Sergio y Jorge, pues prácticamente ya en toalla, abriendo, pues se habían quedado hasta nada, en la chilla absoluta. Es que la gente, habrá que decirlo, Andrés, es muy dada a decir en este proceso de libertad de expresión, libertinaje y hasta verborrea, donde la gente dice, ay, pues ese foco, ¿por qué no le ponen esto? ¿Por qué no lo hacen el otro? Ay, yo siento medio raro el sonido. Ay, es que fíjate, a ver, cabrón. No tienen ni la más mínima idea de inclusive cuánto puede llegar a costar un disco en aquellos tiempos, un acetato, lo que era bajar en aquellos tiempos, César, un acetato para que la gente lo pudiera escuchar esa versión en la discoteca. O sea, era o lo pides a Estados Unidos, o te vas a Estados Unidos, o te vas a Tajanar, o te vas a Acapulco. O tenías que ir a México. Claro. Por ejemplo, cuando las tiendas de discos en México en aquel entonces, era tan difícil conseguir una versión de un disco, porque no tocábamos lo que se oía en radio. No. O sea, nosotros tocábamos música nueva, música que no había escuchado nadie. Y había una tienda que se llamaba Disco Suite, en la calle de Génova, que estaba precisamente en un tercer piso, en un edificio. Era una tienda que te vendía discos pues prácticamente piratas. O sea, de estos de promo, sí, claro, promo only, que no traían... Not for sale. Ajá, no traían ni siquiera el centro. Era una etiqueta blanca. Ajá. Entonces tú lo oías y decías, oye, me gusta. ¿De quién es? Pues a lo mejor es Ray Cárdenas, cabrón. No sabía. No sabías quién era. No tenía no traía los títulos. Y entonces te lo traías tú y ya más o menos ibas como investigando, ¿no? Pero era como dice Ray, era un arte ir a conseguir la música. Lo que dice de Acapulco es que Luis Ortega, que era el DJ de Baby O, abrió una tienda de discos importados en el Zócalo de Acapulco. Y entonces cuando llegaba música nos hablaba por teléfono y llegábamos siempre los mismos 6, que éramos 6, venían de Puerto Vallarta, Ciudad de México, Cancún a veces, y tu servidor de Cuernavaca. Éramos los 6 que nos juntábamos en Acapulco a escuchar la música nueva que le llegaba. Pero aparte ibas al scouting también. Ah, sí. Tú te metías, por ejemplo, a las discotecas a ver qué se estaba tocando, a ver cómo estaban manejando la puerta, a ver la decoración. O sea, tú ibas a oír la música, el sonido. Andrés, ¿cuáles eran las discotecas que ya estaban funcionando antes de Barba Azul y que tú las visitaste para... ¿En Cuernavaca? En Cuernavaca. En Cuernavaca, antes de Barba Azul, te puedo decir que de las primeras discotecas, o la primera discoteca de nivel que hubo en Cuernavaca, es más, yo creo que es difícil que ahorita pensemos en una que haya tenido ese nivel, fue Mamá Carlota. Mamá Carlota, por que la estaba... esencia de su lugar. El lugar, Ray, y ¿sabes qué? La gente que lo manejaba. Carlos Gemer y Rafa Lozano eran unos magos de las relaciones públicas.
en el lugar, bueno, para los que no sepan. Relaciones públicas ya para conseguir el borda. No, bueno, pues es que era el suegro. Por eso. El suegro de Carlos. ¿Quién dime si no tenía? En paz descanse, por cierto, un gran amigo mío. Pero manejaban las relaciones públicas también, que yo me acuerdo que en aquellas épocas hubo una película que fue histórica, icónica, que fue de las primeras óperas rock que hubo en el mundo, que fue Jesucristo Superestrella. Claro. Y en el Mamá Carlota hubo un cóctel para Carl Anderson, para el personaje de Judas. Hubo un cóctel en Mamá Carlota. O sea, tú veías una gente, de repente veías gente. Es el lugar donde más limusinas he visto yo en Cuernavaca en mi vida. Venía gente de pues todo el mundo. Y ellos, yo no sé cómo sabían o cómo se conectaban con esta gente. Pues veías una gente increíble. Yo me acuerdo de un Halloween que veías los disfraces y tú decías, ¿qué es esto? Increíble, increíble, de otro nivel. O sea, déjame hacer un apunte. Mamá Carlota es hoy la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda. Para que lo apunten, pinches chamacos miados. Y era disco. Era disco. Era disco y estaba lo que era el Mamá Carlota, que era el salón principal, y donde estaban los dos balcones, le decían el Salón Maximiliano. Okay. Que ese tenía una alfombra muy mullida y unas salas preciosas, unos candiles muy bonitos. VIP ahí. Muy cañón. Haz de cuenta que yo entré ahí súper escuincle y entré por la amistad que tenía mi familia con los Rivera. Ajá. Pero sí, yo te digo, a nosotros nos dejaban entrar y era la misma bola siempre. Los Lombardo, el Poncho Silva, Carlos Bonilla, Tony Bisone, perdón que los esté balconeando, pero toda esa bola es la que nos juntábamos en casa de los Lombardo y después a veces íbamos al Mamá Carlota. Porque para ir a una discoteca en aquellos tiempos tenías que ahorrar 1 o 2 meses. Ok. Porque Cuernavaca llegó a ser la ciudad más cara de México. ¿La Beverly Hills de México? Sí, sin duda. Sobre todo en la noche. Era... Y te digo, salir en la noche, pues era una fortuna. Y para nosotros más, pues éramos unos chamacos. Fortuna y ritual, ¿no? También. Sí, claro. No. Si no tenías una ropa que fuera acorde, ni ibas. Tenías que ir a comprarla a Casa Urraca. Sí. Casi. Sí. No. Y por ejemplo o traía el de Alex Jeans, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Cállate la boca. Empezaba a traer fayuca. Hijo de la chingada. No, en la calle, ¿cómo se llama esta calle? No reelección. No reelección, no. Le mandamos un fuerte abrazo porque hoy siguen. Sí. Están ahí en las plazas. Pero es que hablas de Alex Jeans, me duelen las rodillas, pero es evocar marcas inmediatamente como Reebok Classic Newport, Sergio Valente, Jordache, la verdadera Cayó, los Topsiders. O sea, hoy a la edad ya no me permite a mí usar esas chingaderas, pero qué bonito, los Levi, los Fire One. Pero ¿te acuerdas que abría la cajuela de su coche? Sí, claro. O sea, era como Plaza Sésamo cuando salía de Te Vendo un 8. Ándale. Era más o menos así el rollo. Porque pero él manejaba hasta la frontera. Sí. Las cosas, no, y te avisaba. Porque tú le decías, oye, tráeme esto y esto. ¿Te acuerdas los tenis aquellos, los Puma? ¿Cómo no? O los Tiger. No, estás hablando de antes de la conquista. Pero todo eso tenía relación con la salida de la noche. Claro. O sea, porque tú tenías ropa para salir en la noche. O sea, ahí sí había, y las chavas, las muchachas, las señoritas, era igual. O sea, tú las veías llegar en la noche y decías, wow, ¿qué es esto? Una princesa, ¿no? Y después las veías en el día y decías, ¿qué óvole? Sí, no. ¿Qué pasó? ¿A qué hora se le acabó el encanto, mi reina? ¿A qué horas perdieron la luz? Sí. Oye, yo quiero reconocerle, porque fíjate que en la cuestión radiofónica hay 2 personajes que lo tengo que decir con todas tus letras. Jorge López Flores y Ricardo Gómez. Les mando un fuerte abrazo. Híjole. Son 2 de los directores de radio que reconozco, que graban comerciales. Y asimismo en la industria del entretenimiento, pues habrá que decirlo,
mi querido Humberto Arriaga, tú tienes tu impronta en algo que es muy característico, César. Cuando te involucras en esta industria, tienes que saber de todo. Y cuando hablamos de todo, es de todo. Desde el foco, la iluminación, el sonido, los equipos. Si yo les digo a ustedes SL1200, no les da ni una pinche mínima idea de lo que estoy hablando. MK2. Pero si le digo al señor Andrés Remy, lo vas a ver perfectamente. Es una tornamesa Technics, la obligada de los jockeys. Y tú, junto con otros, tú sabes mezclar y sigues mezclando. O sea, cosa que, cabrón, como muchos dicen, vamos a poner un antro, hermano, no sabes, papito, no nomás es poner caguamas. No, ¿sabes qué? Y tienes ese impronta y lo sigues haciendo. Pero ¿sabes qué, Ray? Es mucha gente. Estuve en un evento familiar, de familias, hace poco tiempo, y un amigo muy cercano me dice, oye, te voy a presentar a mi hijo porque le he platicado de ti, que sabes mezclar y no sé qué. Le dije, sí, hombre, cuando quieras. No, pues ahorita, que ahí vino, y ahí viene el chamaco, ¿no? Entonces me empieza a preguntar, y le dije, mira, lo primero que tienes que hacer para ser un buen DJ es olvidarte de la mezcla. Olvídate de la mezcla. Lo primero que tienes que saber es qué música le gusta o le puede gustar a la concurrencia que tienes el día de hoy. Si yo te digo ahorita, voltea y ve a la gente que está aquí en este evento, ¿qué música le pondrías? Se me quedó viendo así como... O sea, pierden lo que... las bases de las cosas, como tú dices. De repente la gente dice, no, ¿por qué las luces de las mesas no son azules? Pues, a ver, mi hermano, ¿por qué todas las luces de todas las discotecas del mundo son del mismo color? Color magenta. Y ese color magenta, si no mal recuerdo, es el filtro 344 de Rosco. ¿Qué es el filtro? Es como un catálogo de filtros que trae, pues, no sé, 500 colores de filtros. El 344 es el más caro de todos, porque es el que más se vende, porque ese es el que se usa para iluminar las mesas. Ah, ok. Porque ese tiene un efecto psicológico sobre el consumo. O sea, no es, yo no sabía es lo que platicábamos el otro día, por ejemplo. ¿Por qué las discotecas que más venden son las que más bajo tienen? El pum, pum, pum. Porque abajo de 60 Hz, lo que el cuerpo siente, el bajo. Y cuando el cuerpo siente el bajo, se siente invadido. Y cuando te sientes invadido, generas adrenalina. Y la adrenalina, ¿qué te invita a tomar? Ahí está. Ah, con razón tú escuchas mucho boom boom. Traes el tambor a un lado. Claro, porque aparte es un placer todo este proceso, habrá que entenderlo. Qué interesante. Es que es toda una psicología, César, y más en una Cuernavaca donde habrá que decirlo, hemos tenido conceptos tan representativos, tan increíbles, con personajes tan padres. El otro día saludaba a mi querido Armando Sanders y nomás hay que picarle tantito. ¿Qué? Cuando abrimos Thais, pues nomás dime, y que se abre la chingada. Te voy a platicar la historia de un amigo. Esto me lo platicó un compa que se llama Kevin y se apellida Costner. El güey andaba grabando aquí en Cuernavaca una película de Kevin Costner, de The Bodyguard, The Waterworld, esto. Se andaba aquí grabando, no sé qué pinche película, creo que andaba en Teps, todo mugroso. Entonces le dijeron, él dijo, quiero reconocer un lugar bonito. Le dijeron, te vamos a llevar a Thais. Pues no llegó a Thais, este pobre hombre, Kevin Costner, y no me lo dejaban entrar en ese momento. Raúl. ¿Y quién crees que no lo dejó entrar? Hasta que le fueron a decir. No es que no lo dejara entrar yo. Él no quería dejar entrar a Kevin Costner, mugroso. No, pero cuéntala bien, güey. No, lo que pasa es que Thais se cerraba la puerta a las 12 de la noche. Porque a las 12 de la noche. ¿Cómo está César de indignado? Porque ya, es amigo, sí. Ya estaba lleno. Thais a las 12 ya era la locura, estaba atascado. Entonces la puerta se cerraba a las 12. Y sí, en efecto, llegó Kevin Costner como a las, no sé, un poco antes de las 2 de la mañana. Y pues no entraba porque la puerta estaba cerrada, ¿no? Y de repente subieron a avisarnos que pues, hay un tipo ahí que se ve que es conocido. Que se ve que es conocido y como que lo he visto en algunos. Ajá. Y a mí me dice, Alejandro Aiza, en paz descanse, sube corriendo y me dice, oye, Soxio, ahí está Kevin Costner. Oh, salúdamelo, güey, yo no sabía ni quién era. Yo no sabía ni idea. Ajá, ¿Kevin qué? Conste.
Conste que ahí está, ¿o qué, güey? O sea, yo no sabía quién era. Y ahí está Kevin Costner. No sé ni quién es. Porque nada más su película famosa había sido Los Intocables. Sí. Aquí estaba filmando la de Revenge. Ah, ok, ahí está. Okay. En ese entonces, ¿no? Pues total que ya lo dejamos entrar y con la bendición de que en Taís, pues prácticamente el único que hablaba inglés era yo. Entonces, yo era como el intérprete cada vez que llegaba, digo, así como Kevin Costner, una vez Harrison Ford, y normalmente de repente llegaban pues extranjeros, que en aquel entonces sobraban, o que teníamos que hacer algo, por ejemplo, cuando se compró el rayo láser, que esa historia es preciosa, la del rayo láser, pero igual, o sea, tenías que hablar por teléfono con la gente de allá de Laser Media y hacerles preguntas, ¿no? Pepito, Para buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, ¿tú? Gracias. ¿Qué te cuentan esos? No, pues mira, imagínate, lo que nos está aquí contando. me tienen arrinconado. ¿De verdad? te he espantado porque pedí hígado encebollado. Le dije algo dietético. No, o sea, y afortunadamente te digo, todas esas cosas, que son unas historias que dices, lo que decía Ray es básico, eso de que pues, todo el mundo piensa que, es fácil, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, el rayo láser de Taís fue el primer rayo láser full color que hubo en Latinoamérica. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Yo creo que al día de hoy solamente hay recuerdos en la mente de lo que era esa animación de los supersónicos, de esa navecita, o sea, Sí. no creo que haya videos. Era lo que abría, ¿no? La pista. Sí, ¿no? pero todo el trámite, todo el Oye, me camino, acuerdo, la pista cuando se abría era... la sí, estructura, así, la estructura que bajaba, esa por ejemplo la diseñamos en Acapulco, por Ricardo Flores, porque la estructura original, que era un octágono sencillo, esa la tenía el CARS en Acapulco, que también se le había puesto Ricardo, y la había hecho, el ingeniero Emilio González, un genio para hacer estructuras y mecanizar lo que quisieras, ¿no? Entonces, todo eso se diseñaba en Acapulco, porque nosotros, pues no había ni AutoCAD, ni internet, ni correos. Entonces yo tenía que ir todos los fines de semana, antes de abrir, a Acapulco. O sea, te estoy hablando desde el 84. Por ahí en ese año se abrió, ¿no? En el 86, el 7 de marzo del 86. Y era, pero te digo, cuando se pone el rayo láser, pues prácticamente yo me acuerdo de David y Javier Ordóñez. No escatimaban en... No, la idea... de los Todavía, pesos. pero y yo veía lo difícil que era y cómo le trataban para tener no la mejor discoteca de México, la mejor discoteca de Latinoamérica. Ese era el nivel donde peleábamos. O sea, no era, sí, hay que tener el mejor lugarcito de Cuernavaca. Barba Azul estuvo considerada muchos años la discoteca más bonita de Latinoamérica. Y venía gente, yo me acuerdo en alguna ocasión estuvo ahí, no me acuerdo el nombre, pero gente de Miami, de cierto nivel, es que decían, no puedo creer que hay una discoteca tan bonita. La princesa Faranaz, la hija del Shah de Irán, le encantaba ir a Barba Azul. A Barba Azul. Le encantaba ir a Barba Azul. Y cuando hablas, pues, de ese buen día, ese nivel socioeconómico, ¿no? O cultural, que le encantaban esos lugares. O sea, nosotros a lo mejor a veces ya pues, lo veíamos y decíamos, ay, como ceguera de taller, ¿no? Estábamos acostumbrados. Pero cuando llegaba la gente, yo me acuerdo una vez de un amigo, ellos, bueno, era el papá de unas amigas, la familia de Nicolás, eran dueños del restaurante La Escondida, uno de los restaurantes más bonitos que han existido en México, en la carretera Toluca. Bajabas y estaba metido sobre unos riscos en un río. Él un día llega a Barrabás, al bar de Barba Azul. El señor no daba crédito. Decía, qué belleza, el bar era todo de madera, todo, absolutamente todo de madera.
Y era un lugar que tú decías, a ver, está a nivel de cualquier lugar del mundo, no de México. Y así Thaís llegaba la gente y se quedaba. Jerry Wyatt, no es cierto, Harvey Plotnick, que era el gerente general de Laser Media en Los Ángeles, 2 veces a mí me habló para que le mostráramos el rayo láser y la capacidad del rayo láser y toda la instalación a gente de Latinoamérica. Una vez unos peruanos y otra vez unos costarricenses. Era como su showroom. De ese tamaño era la inversión que habían hecho en aquel entonces para comprar un rayo láser de ese tamaño. Estábamos a nivel de las discotecas del mundo. Y ahorita es lo triste, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que ahorita ves los lugares aquí y dices... Hoy mucha gente, habrá que decirlo, y quiero hacer quiero referir a algo. Dice, no tiene nada que ver en cuanto a calidad, pero había una discoteca en plan de allá, la llamada del aeropuerto. No, mi querido Alfonso Barra, yo creo que no. O sea, todos somos hechos del mismo barro, pero una cosa es vasija y otra cosa es jarro, cabrón. O sea, discoteca es discoteca. Sí, y esa se cuenta con los dedos de las manos y es espectacular lo que al día de hoy Cuernavaca, pues mucha gente dice, ay, ojalá abrieran. ¿Para qué, hermano? Ya ni sales, te duermes a las 10, o sea, no, en aquellos entonces ni pagas, Ray. Exactamente. Hoy la gente dice, ¿por qué está tan caro el pomo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque, ay, hermanito, no tienes ni la menor idea. Te pongo un ejemplo para que veas. Nosotros estábamos al nivel de Baby O de Acapulco, a veces un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo, de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, en vacaciones largas o en diciembre, Baby estaba más alto, porque eran estos espacios de tiempo que la gente acudía más a Acapulco. Pero en los fines de semana normales, nosotros estamos un poquito arriba del Baby. Hace poco fue un familiar al Baby en Acapulco y me dijo, oye, la botella de Bacardí 5,000 pesos, el cover 1,500 pesos. Cover. Digo, cover. Nada más. ¿Y qué te dan? Pues un papelito que te dan la vuelta con y te el lo número quitan. de la mesa. No, con un folio nada más para llevar el control. Y si quieres una botella abajo, en la zona de pista, puedes pedir la botella que quieras, más una de Moet, una de champán. O sea que tu cuenta abajo, pues mínimo debe andar como en 15,000 pesitos. Nada más para... De entrada. Y en ese nivel estaba Thaís. Y Thaís tenía un espectáculo de luces mucho más impresionante que el Baby de esa época. Porque el rayo láser, lo que teníamos nosotros era único, era una locura. Y esa misma vez, me acuerdo que no contentos con la inversión que se había hecho en el rayo láser, porque en el rayo láser, para instalarlo, para que lo mandaran, hubo que hacer una cisterna de 60,000 litros. Para enfriarlo. Para enfriarlo. Nada más. No más. Y ahí pura roca encontraron. Sí, pues acuérdate. Me acuerdo, pura roca. Sí, ex profeso, Sí, y esa cisterna era para el rayo láser. Sí. Y entonces toda la instalación que hubo que meter, hubo que cambiar tableros, porque evidentemente el consumo era otra cosa. Sí. Y no contentos con ese gasto, todavía fuimos con Pat Henry en México a futuro cercano y se compraron 16 Júpiters, que eran estos aparatos de luz que en aquel entonces no eran cabezas móviles, sino que salía el rayo y pegaba en un espejo que se movía, ¿no? Pero eran Coemar, italianos, de altísimo, o sea, el presupuesto, yo me acuerdo cuando llegamos con Pat, ahí a futuro cercano, se nos quedó viendo así con mirada de ya vendí. Y me acuerdo, y se compraron esos, y cuando se estrenó el rayo láser, se estrenaron también 16 Júpiter. Porque aparte no es la luz, la gente dice, ay, compro la luz de esa madre solita. No, es la luz y se va a un aparato que de aquellos momentos se llama Martin. No, todavía no teníamos. Martin es el programa. Ajá, el programa. Pero eso ya fue después. El que tenía, había dos. Ajá. El primero fue uno que se llamaba Sunlight. Ajá. El Sunlight que tú lo metías a una computadora,
tenías que meter una interfase y de ahí ya salían varios universos, ¿no? Y ahí programabas tú, de acuerdo a las direcciones que tenían las luces, tú les dabas como una orden a cada luz de lo que tenían que hacer. Se tenían que mover hacia dónde, tenían que moverse en este color, tenían que regresar para acá en blanco. O sea, esos programas ya después fue mucho más fácil hacerlo. Pero cuando compramos los Júpiters, era una consola de este tamaño, exprofeso para los Júpiters. Y no podías meterle otra cosa que no fueran los Júpiters. Entonces también en la cabina, porque por ejemplo la computadora del rayo láser, hubo que hacerle también una nueva ubicación dentro de la cabina. Sí, las computadoras estaban en pañales en ese tiempo. Pues estás hablando del 90. Estaban en pañales. No, pero estás hablando de un rayo láser que no costaba $2. No, el rayo láser. Yo me acuerdo cuando fuimos a comprarlo a Los Ángeles, muy amablemente nos metieron a un salón, a un showroom, todo oscuro, todo negro, y nos mostraron un desarrollo que estaban haciendo de rayo láser en 3D para CC Top. ¿Te acuerdas de la carcacha de los videos? Sí, claro. Pues tú te ponías tus lentes de 3D y veías venir la carcacha, te agachabas. Y nosotros, medio agropecuarios, pues vas, ¿no? Sí, no, impresionante. Uno de los dueños de esta compañía de Laser Media era de los principales ejecutantes de Electric Light Orchestra. Ok. De Yellow. Y entonces Electric Light traía en su show pues todo el rayo de Laser Media. Y me acuerdo que la compañía de los láseres, esa estaba en San Francisco, se llamaba Spectra Physics, y nosotros teníamos 2 láseres que se mezclaban en el tablero, que era uno de argón y uno de kriptón. Evidentemente era un tablero gigantesco. También estamos hablando de los primeros láseres que hubo para discotecas, para lugares cerrados. No, era maravilloso cuando lo vinieron a instalar. Sí. Aquí León Mollete dice que sí que madrugas, dice Rafael Castañeda manda saludos. Anda en Cancún. Oye, ya ¿cuándo me mandas para que te vaya a ver? Alfonso Barrera, Gerardo Becerra también. Mi mujer está viendo el video también, está emocionada. José Luis Muñoz dice que lástima que no sabes jugar tenis, ¿no? Pero ya luego ya empezamos con... De parte del Robin Ashanti, Thaís dice... Claro, ese es Rafael Castañeda. Sí, él es Robin. Es primo mío, sí. Sí. Ivonne Cortés también, saludos Andrés, toda una vida en ese medio. No, pues imagínate. El Roberto Turu. Uy, mi Turu. Sí, a ver cuándo nos hace una paella, dice. Sí, a ver. Ya sí, Carlos Porcayo también, Un abrazo. Charlie Bamen, ¿no? Dice por acá Armando Sanders, mi muy querido Andrés, con todo respeto, siempre el Caoba y el Thaís estuvo por arriba del Baby O, ya que la capacidad instalada era mucho mayor que la del Baby. Era más grande, pero sí eran más grandes, pero el Baby siempre ha sido un templo de las discotecas. Es un templo, digo, o sea, que ha caído y se ha vuelto a poner de pie. Siempre. O sea, eso me parece que también le da un toque especial, porque dice, puta, por ejemplo, que estaba sobre la carretera y por las brisas. Palladium. Ya no lo vamos a volver a ver, es parte del recuerdo. Inclusive los chavos cuando yo pongo Dance with the Devil, pues no entienden el contexto de esta canción. Del Apache. Exacto, el Andrómedas ahí sobre. Sí. O sea, el Fantasy. Me dice, oiga, don, ¿a poco sí había unas pecerotas con sirenas? Hijo, no me recuerdes que me regrese. El Magic. Hijo, en el Magic. Pero ¿sabes qué era lo interesante? Que se renovaban a pesar de que no necesitaran. No había necesidad. No había necesidad. O sea, tú veías esas discotecas atascadas de gente y de repente te decían, Ricardo, hasta la fecha, Ricardo Flores, que ese sí, de discotecas, mis respetos. Ahí sí, máster. Yo lo que he visto que hace cosas impresionantes que no se ven en el mundo. Hizo My Way,
en México, ahí en Contadero, que desgraciadamente estuvo abierto poco tiempo. No sabes qué cosa. Interfaces con motores a la pista para que se moviera la pista. Entonces, aparte de que sentías el bajo, te movía. Porque respondían al mismo tiempo los motores que el bajo. No, los equipos, Ray. A mí cuando me lo enseñó, que afortunadamente ese día también estaba Lalo Cesarman, allá, otro ícono de las discotecas, y te platicaban de todo este rollo de... El MyWay tenía 4 lugares. Tenía un roof, un bar, un cubo y la discoteca. El cubo es, haz de cuenta, un showroom de puras luces. Bajaban, subían, se movían, pantallas. No había sillas, no había mesas. Tú entrabas al cubo a disfrutar la sensación del audio y todas las luces. Impresionante, una locura. O sea, ese fue una locura. Oye, Andrés, creo que es obligado, ¿sí?, a que la gente, sobre todo la gente joven que luego nos ve, ¿quién es Andrés Remis? ¿Quién es? O sea, aparte de esto, ¿quién es? ¿Dónde nace? ¿Dónde? ¿Qué diabluras hizo? Uy, no, ese tendría que ser un programa nocturno. Bueno. Con clasificación de... Sí, pero ¿quién es No, Andrés Remis? yo nazco en el 60, en diciembre del 60, en Amatitlán. Ok. En Amatitlán. Eres amatleco, entonces. Aún entre la hacienda en aquel entonces de los Dubernard, Sí. que era la hacienda Amanalco, y el consultorio del doctor Barenque. Ah, mira, no, pues sí, hacia Plan de Ayala. Ajá. Nosotros, mi papá tenía una herrería en medio de estos 2 lugares. Y entonces mi papá trabajaba también en Textiles Morelos con el ingeniero Dubernard. Era el gerente nada más, trabajaba de gerente. Sí, ahí se le voló un dedo a mi papá. Con una máquina de lanzaderas, se le voló un dedo a mi papá. Pero bueno, ahí nazco yo. A los 2 años, mi papá, junto con el ingeniero Dubernard, el ingeniero Dubernard hace todo este desarrollo de Teopanzolco, sí, para los textileros, que hasta la fecha tú mencionas al ingeniero Dubernard y la gente de ahí se persina. Sí. Porque les hizo, la verdad, un fraccionamiento a base de su empuje. Sí. Mis respetos. Entonces, con mi papá, que eran aparte de todo muy amigos, compran terrenos al ladito de Teopanzolco, en Gobernador de Jalisco. Ok. ¿Te acuerdas dónde estaba la casa de mis papás? Claro. Ahí, y imagínate que mi abuelo le deja de hablar a mi papá. Porque ¿cómo es posible que os lleváis a los críos hasta allá? Porque no existía Plan de Ayala. Plan de Ayala era tierra. O sea, era tierra. Era la carretera a Cuautla, pero pues toda casi terracería. Ajá, pero ya para allá, pues, nada más estaba la casa de piedra, que era como una hacienda. Sí, ahí perdida. Y ahí nosotros nos íbamos hacia arriba, y ahí estaba Gobernador de Jalisco. Entonces, ahí hace la casa mi papá en el 62, 63, y nos cambiamos para allá. Yo entro a kinder, al Instituto Suizo-Americano, que estaba arriba, sobre Río Mayo. Río Mayo, sí. Con los Rudizuli. Hasta donde llegaba Río Mayo. Ahí llegaba, hasta ahí llega. Ya de ahí para allá era tierra. Sí. O sea, hasta ahí llegaba pavimentado. Entro yo al kinder ahí, primero de primaria, y después nos vamos junto con otras familias, amigas, los Pérez, los Prats, los Prats, Nadala, Mariagna, Ramón, sí, todos ellos, y algunos más que ahorita no, los Pérez, Patricia, Leticia, Enrique, Marcela, abrieron la Donato Elías Herrero en la privada Chula Vista, sí, enfrente del Hotel Chula Vista. Así es. Te estoy hablando de la conquista. Y nos vamos para allá, y yo estoy ahí, segundo y tercero de primaria, que me toca de maestra Mary Porter. Ok. Que le mando un abrazo. Entonces, imagínate, Mary. Con Mary, que seguimos siendo amigos con la familia.
Y yo iba con David, con su hermano. Ok. Entonces, segundo y tercero de primaria, ahí en la Donato. Y en cuarto de primaria, igual, otra vez varias familias, nos vamos porque van a abrir una escuela de orientación lasallista, que en aquel entonces era como, wow. Sí, y que era el Colegio Morelos, ahí en Motolinía, y ahí vamos para el Colegio Morelos, que fue una historia muy bonita, porque la verdad fue una época de un Cuernavaca hermoso, hermoso, todos nos llevábamos, todos nos conocíamos, todas las familias, los perros te ladraban por tu nombre, sí, era muy fregón. Los amarrabas con longaniza. Sí. Dejabas la puerta abierta de tu casa. Sí. No pasaba nada. Bueno, imagínate que yo me voy cuarto, quinto, sexto y primero de secundaria ya nos pasamos allá a la avenida Teopanzolco, porque pues nosotros fuimos la primera generación del Colegio Morelos. Imagínate qué tantos éramos pueblo y todo el mundo se conocía, que una vez el director de la escuela, en paz descanse, gran amigo, estando nosotros en sexto de primaria, si no mal recuerdo, nos dijo, a ver, si este mes me sacan 10 de calificación, les presto mi coche y les doy dinero para que se vayan a comer una hamburguesa al ¿cómo se llamaba el de las plazas, hombre? El burger, ¿qué era? Burger Boy. Al Burger Boy, a las plazas. Y tómala, 2 amigos y yo sacamos 10, y pues ahí está la lana. Nos prestó su coche, un R8, un Renault R8, y pues imagínate nosotros a esa edad, que pues éramos unos chamacos. Y digo, el trayecto era muy corto, ¿no? Pero pues ahí íbamos todos emocionados, y esa era nuestra motivación para sacar buenas calificaciones. Okay. Y así nos traían. O sea, ahora sí que nos ponían la zanahoria. Sí, exacto. Y órale, y las calificaciones, y si tienes buenas calificaciones, te vamos a dar premios. Entonces, en el Morelos hago cuarto, quinto, sexto y primero de secundaria, que nos cambiamos allá a las instalaciones de Teopanzolco. Okay. Pero ahí en aquellas épocas se da un conflicto muy fuerte entre el patronato y el director, ¿sí? Y el director es despedido y se va a abrir el Instituto Cervantes de Morelos. Ok. Entonces, me acuerdo de eso, ese conflicto. ¿Te acuerdas que fue muy sonado? Muy sonado. No, sonado las chicas que metían mis chuchis y mis pili. Bueno, esas ya fueron después. Esas resonaban. Esas sí, claro. Pero fíjate, nosotros le decíamos el Instituto Sobrantes de Morelos. Sí, claro, ahí caíamos todos. Porque pero claro. Aparte nuestras instalaciones, pues era un gallinero. Sí, gallinero, tal cual. Y ahí estuvimos hasta que optaron por quitar la prepa. La quitaron, dijeron, con ustedes no queremos saber nada. Y quitaron la prepa y a buscarle. Entonces nos fuimos al Héroes de la Reforma, ahí en Boulevard Juárez. En Boulevard Juárez. Sí. Que era de unos padres. De un padre, el padre Nacho. El padre Nacho. Nacho Tejeda. Y no, hombre, ahí fue profesor mío, Univac, hombre, Jorge Arismendi. De ahí lo conozco. Ah, mira. No, hombre, no, sí, no. ¿Son contemporáneos o es más grande, Jorge? No, es más grande, pues fue profesor mío. Fíjate nomás. Fue profesor mío. Es que el profesor Villalobos, el profesor todo el mundo, cabrón. Sí, el profesor de Noé, Villalobos. El del Arca, el profesor Villalobos fue su profesor. Sí. De la corregidora, de Miguel Hidalgo. Más de 50 años, yo creo que tuvimos nosotros, la verdad, y fue una etapa que la escuela no estaba preparada para recibir de repente pues una oleada, ahora sí que de rechazados, de corridos. Y entonces pues hubo que hacer ahí adaptaciones, y de repente entrábamos a un salón y después nos salíamos y tomábamos una clase en el patio y cosas así, vaciadísimo.
vaciadísimo. No, pues era la época pues diferente de La aquí en cosquilla, Cuernavaca. pues. No, haz de cuenta que nos íbamos, por ejemplo, a La Espiga Sí. y ahí comprábamos el pan y en el súper comprábamos el jamón y el queso y una latita de chile. Ultramarinos. Sí, El ultramarino y ahí de hacíamos- Cuernavaca se llamaba. Y ahí hacíamos nuestras tortas. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Y después nos caían ahí. Híjole, los papás, por ejemplo, nos cayó una vez, bueno, varias veces, don Adolfo Deger. No me digas. Don Adolfo Deger, que es igual para mí otro, pues yo lo considero familia, al igual que todos los demás, que toda la familia, ¿no? Pero nos cayó ahí 2 veces. ¿Qué hacen aquí, muchachitos? Híjole, no, venimos ahorita, estamos en recreo. Ah, vamos a la escuela. No, un día nos cayó don Luis Betanzo. Don Luis Betanzo, que también la Ford estaba ahí, Claro. donde ahora está la farmacia del ahorro. Sí, todo ese grupo éramos de ahí, por ejemplo, de la zona. También estaba Fernando Vizcaíno, de Quinta Las Flores, estaba Mauricio Aragón, un chorro por zonas, y era, ahí yo ya trabajaba en la noche. Porque yo empiezo a trabajar de mesero en el señor Don Simón. ¿Dónde estaba eso? El señor Don Simón, ¿te acuerdas dónde estaba la estación? Sí, cómo no. En el frente del Palacio Cortés. Sí, cómo no. Pero el señor Don Simón estaba en el segundo piso. Ok. Y entrabas por una escalera que estaba entre la parte de abajo y la Casa Cárdenas. Ok, sí, En claro. aquel entonces se llamaba Casa Cárdenas. Casa Cárdenas. Sí. Por ahí subías y entrabas a un pequeño lobby y ahí esperabas a que te asignaran mesa. Fíjate que ese lugar era una cafetería, no se vendía alcohol, Pura cafetería. pura cafetería, pero una cafetería pues, te puedo decir muy cara, tenía cosas pues, muy extravagantes. Me acuerdo que era un postre, que era un platón muy grande, con helado abajo, después le ponían fruta, haz de cuenta duraznos y cosas así. Plátanos. Ajá. Y después le ponían otra capa de helado, lo hacían al piramidal y lo bañaban de chocolate y crema chantilly. Ándale. Entonces era un platón para poner al centro ¿no? Y todo el mundo. A repartírselos. Y cada vez que salía un platón de esos, un postre de esos, había tambores en el techo y sirenas y luces. Entonces se hacía todo un show para avisar que salía un platón y se le daba la vuelta al lugar y ya se estaba en la mesa. Y ahí yo fui mesero y después capitán de meseros. ¿Cuántos años tenías? Híjole, como 14, 13. ¿En qué momento dices, a mí me gusta la música y la mezclada? Toda la vida me gustó la música, toda la vida. Yo haz de cuenta que cuando entregaban calificaciones, en mi casa me daban como premio dinero. Me daba mi abuelita, me daban mis hermanas, me daba mi papá, me daba mi mamá. Y yo ese dinero lo guardaba e iba a comprar música, discos importados a México. Que en aquel entonces estaba Sorba, ¿Cómo no? Ave Discos, Sonido Discotec y Disco Suite, que eran las tiendas que estaban todas ahí en la zona rosa. Hijo, es que dices Sorba y viene el eje Lázaro Cárdenas, Sí. toda esa época bonita. Comparada con la discoteca Yolis. No, Pero era un triunfo. Pues imagínate, yo a esa edad, ir a México. no, yo tenía que agarrar mi pullman, así que yo me iba en Mercedes con chofer, Ajá. agarraba mi pullman y llegaba a la estación Tasqueña. A Tasqueña. Agárrate el metrito. Y de ahí el metro a la glorieta de Insurgentes. Y de ahí caméllale. Porque Ave Discos estaba en Tíber, Sí, sí. frente al Ángel. Eran unas buenas cuadras. Sí. Y cargando la música, ¿no? Y a mí me encantaba tener música. Entonces, yo compraba música desde muy chamaco. Y cuando viene esa ruptura, bueno, déjame decirte que mi tío tenía una discoteca que fue muy famosa
en Acapulco, que fue el Armando's de Club. Gracias. Ok. Mi tío era Armando Sotres. El segundo apellido de mi padre era Sotres. Él era Andrés Antonio Remis Sotres. Entonces, la primera discoteca que conozco yo en mi vida, que la habré conocido a los 9, 10 años, fue el Armando's. Obviamente no en mesa sentado, sino que me metieron por un lado de la barra a que viera yo lo que era la discoteca, ¿no? Y no sé, como que el glamour, la música, las luces me atrapó, me gustó, y la música que oía yo en ese lugar me encantó. Fíjate nomás, ¿qué aventuras? O sea, digo, la gente tiene que saber que para ser un experto, pues primero tienes que hacer todo desde el principio. No puedes ser experto llegando a donde estás. Yo me acuerdo que practicaba mi sobrino Hugo Manuel, también en las mezclas, ahí en Barba Azul le daban chance y ahí estaba él. No sé cómo lo hacía, pero bueno, de maravilla, porque había también mezcladores que eran expertos en que la gente se sentara, güey, que no estuviera bailando, porque no sabían mezclar la música. Como tú dices, hay que ver qué tipo de música le gusta a la gente para bailar. Y tú veías cómo se llenaba la pista y cambiabas una pieza de música y todo el mundo se empezaba a sentar. Que era el mensaje al mezclador que no le gustaba eso. No, pero aparte entender en este proceso... O sea, era los ambientes así tan calientes y luego se enfriaban. Era un momento muy fuerte, porque habrá que decirlo, había una influencia de Estados Unidos desde el concepto de Estudio 54. Sí. La gente de Cuernavaca, la psicología de la noche, del entretenimiento, de los días, de la fiesta. Porque así como también refieres que Cuernavaca fue una ciudad muy cara y muy de fiesta, pues nosotros tuvimos una ciudad en donde donde siempre había algo que hacer todos los benditos días. Si hoy nos fuéramos 25 años atrás, tendríamos una cantidad de cosas increíbles, desde los jueves de luchas, viernes taíz, caoba, sábados, el martes de Harris. Martes de Harris, miércoles Carlos Sancharlis, o sea, todos. Y yo creo que si descansábamos 2 días será el lunes. Nada más. ¿Y tú crees que en Cuernavaca se puede recuperar el 50% del ambiente que hubo en aquellas épocas? Podríamos recuperar un 300%. ¿Seguro? Pero fácil. O sea, imagínate que las 2 discotecas más icónicas que ha tenido Cuernavaca y de las más importantes en México, ahí están. Y están listas para abrir. Evidentemente no es nada más ábrelas, ¿no? Sí. Se tiene que hacer una adecuación, lo que platicábamos del Baby, ¿no? O sea, si ya tienen cerradas X cantidad de tiempo, pues sí hay que hacerles adecuaciones, renovarlas, hay otros conceptos ahora, pero para abrirlas tenemos que volver a hacerlas negocios viables. Claro. Y para que sean negocios viables, pues tienes que tener una estrategia integral a partir de todo lo que es el Estado y más la ciudad, ¿no? O sea, a mí me da mucho coraje que de repente tú oyes a los politiquillos de ahora, gente que no vivió eso y que quieren opinar y que dicen de repente, no, es que yo traigo una estrategia para el turismo. ¿Qué sabes de turismo? O sea, ¿a quién conoces? ¿Cómo lo vas a traer? Turismo, si nunca has matado una rata en lotazos, cabrón, a las 3 de la mañana. Nunca entraste al cine Alameda. Exactamente. Que te daban tu tabique. ¿Cómo conocer esa esencia de Cuernavaca? Claro. O sea, y es desgraciadamente, es en manos de quien estamos. O sea, los oyes y dices, Dios mío, cállate, güey. O sea, no digas estupideces. O sea, y la gente... A ver, tú para tener un destino que sea viable, pues tienes que financiarlo. Claro. Y para financiarlo no sirve el gobierno. Tienes que traer iniciativa privada dentro de una estrategia integral, ¿sí?, a hacer proyectos que detonen. Antes de que llegara estábamos platicando de los parques en Ciudad de México. Es increíble cómo 2 parques, el México y el España, en la Condesa, han detonado toda la gentrificación que hay en la Ciudad de México, todo lo que es
la detonación de lugares de servicio. Hablaba con César que un día caminando con mi hija vimos un taller de bicicletas que abre 24 horas. Una boutique para perros que abre 24 horas. O sea, imagínate si se puede regresar en Cuernavaca o no. Tenemos mejor clima, estamos a 40 minutos de la ciudad más grande de Latinoamérica. Tenemos el fenómeno de la gentrificación que anda buscando qué hacer los fines de semana. Sí. Ahorita, ¿dónde se están yendo? A Puerto Escondido. Rapidito. Puerto Escondido. Y establecieron una estrategia, precios, producto, y entonces... Servicio, claro, calidad. Claro. Llegas aquí, te reciben con jetas, o sea... lo platicábamos en alguna ocasión en un cumpleaños que coincidíamos, Andrés y un servidor junto con muchos amigos, cuando Acapulco tuvo esta situación de Otis y el otro, era una oportunidad de oro, sí, para que Cuernavaca dijera, ahí voy yo, cabrón, no la tomaste, papito. Y lo peor de todo es esta dinámica donde hoy Acapulco ya le cayeron estos haces madres y ya se levantó, y Cuernavaca sigue igual, pero aparte este gran compromiso de que se tiene que entender el turismo. Claro. Tú fuiste un hombre que le tocó una época difícil en Cuernavaca, fue la pandemia, sí, y te tocó estar encargado de un turismo en Cuernavaca, de una ciudad que nomás hay que limpiarla tantito, echarle ganas, ser conscientes, apapachar al visitante. Viene el aeropuerto, viene más, van a llegar aquí. Van a llegar aquí. Y se van a ir, porque ¿qué chingados hacemos aquí? ¿Sabes qué, Ray? Traer inversión. Traer inversión. Yo cuando estuve al frente, yo fui a buscar en una gran oportunidad que siempre tuvo Cuernavaca, por la cercanía y las consecuencias de la diversión nocturna, del turismo finsemanero, que venían las oleadas de turismo de México. Oye, Taís ayudó a que hubiera un fenómeno inmobiliario en Cuernavaca. O sea, subió la plusvalía de los terrenos y de las casas. Evidentemente veníamos de un terremoto, estaba la construcción de la autopista del Sol, pero también venía mucha gente a divertirse los fines de semana, que tú decías, oye, ¿te quedas? No, me tengo que regresar. ¿Cómo te vas a regresar a México? Sí, ahí traemos un chofer que le pagamos entre todos, y entonces traían un chofer que los esperaba afuera y se regresaban algunos a México. Aquí hubo un boom del mercado inmobiliario tremendo. Yo fui a buscar a dos de los proyectos más grandes de discotecas que hay actualmente en México, cadenas muy poderosas, y no quisieron. Dijeron, ¿sabes qué? El mercado está muy achatarrado. Dijeron que había demasiado alcohol, demasiada oferta de alcohol y demasiado barato. Okay. Dice, nosotros no podemos invertir tantos millones de dólares en un lugar que nada más vamos a trabajar 2 días. Y que no podemos competir porque los precios, como nos dijeron una vez, es una ciudad chelera. Y mira que tuvimos una época increíble, ahorita que refieres lo de Taís, viene a mi mente esta zona de la luna, César. O sea, teníamos la luna, que estaba aquí, Tlalpan, Nápoles, pero aparte era un lugar especial, bonito, estaba Taís, Foto Alameda, la Datsun, Burger Boy ahí, o sea, era una zona bonita. Margol, Kentucky Fried Chicken, no KFC, Kentucky Fried Chicken, ahí en la mera esquina de Plan de Ayala y Cuauhtémoc, o sea, vaya, eran zonas muy bonitas. La gente no sabe que Taís no iba a ser ahí. ¿Dónde iba a ser? Taís, el primer proyecto que se hizo, que se completó el proyecto existe, era en Plan de Ayala, entre Margol y Vancomer, BBVA, donde ahora está Imperquimia. Sí, claro. Ahí en ese local. Ahí iba a ser. Es que David no conocía Cuernavaca, conocía la luna, sí, y nada más conocía Plan de Ayala de tantito y ahí Chapultepec. No, porque
Fíjate que los jueves nos íbamos a México. Sí, por eso te digo, o sea que David era una persona tan amigo, pero no le gustaba salir. Pero tenía 5 amigos. Sí, o sea, éramos 5. Éramos 5, sí. Sí, era muy especial el David, porque pues es y muy pensador para los negocios. Sí. Eso era. Y fumaba mucho. Y le sí. gustaba el tenis. Sí. Y discutía, que Dios mío. Le gustaba la peleadera. Sí, pero fíjate que, porque igual todo el mundo dice, no, es que Thaís, la idea de Thaís, ni siquiera, la idea original de poner una discoteca fue de Alberto Mestre. Que Alberto Mestre fue el que me presentó a David Ordóñez. Y ahí hicimos una amistad muy fregona, David y yo, y de ahí salió el proyecto de Thaís. Pero te estoy hablando de 82. Sí. Thaís tenía un significado, el nombre. Thaís es la marca. Es la ciudad más grande y una montaña. No la ciudad más grande, es una ciudad y una montaña que están en Yemen del Sur. Okay. Es el nombre de una ciudad y una montaña que está en Yemen del Sur. ¿Tenía que ver algo Thaís con Zarco en Cuautla? No. Porque la Z era muy parecida. No. Thaís tenía que ver con rocas en Cocoyoc. Ok. Y con Thaís México, que se abrió en el Hotel Sevilla Palace. ¿Dónde se filma Autos, Moda y Rock and Roll? En Thaís. Cuernavaca. Cuernavaca. Ok, eso es histórico. No, bueno, una que por ejemplo nunca salió a la luz, se filmó un programa patrocinado por Pepsi Cola y era conducido por Thalía. Cuando Thalía estaba pero despegando durísimo y tenía en ese entonces su disco, se llamaba, la canción que estaban promocionando, Amarillo Azul. Ok. Y se filma un programa de entrevistas y música, y el director de este programa era Lenguardo, Alfredo Alegría. Ajá, Lenguardo Frenillo. Sí, claro. Ajá, él era el director del programa. Nunca salió a la luz, no sé por qué, pero el programa se filmó ahí, en Thaís. Y fue de todo el día, ¿eh? Si no mal recuerdo, fue 1 o 2 días. Fíjate que en Thaís está Linda Ronstadt. Grabó su disco ahí, en Thaís. Igual. Hay uno que se llama Canciones mexicano. a mi papá. Ajá. A Sí, mi de padre, canciones canciones a mi padre, algo así. Claro. Pues yo diría que su gerente de ella vivió en la casa de mis papás. Ok. Y a través de nosotros consiguió lugar para grabar Thaís, porque ella se quedó en las mañanitas. O sea, era mira nada más. gente así muy... Y su gerente se quedó en una casa era mexicana, viviendo allá en Estados Unidos, y ahí grabó el disco en Thaís. Te manda salud. Mira, Paco Guerrero, Garro. Ándale, mi Ay, Paco. Paquito, ni le muevas, papito. Llevas 3 años haciéndote pato, hijo. Paco, ya te vamos a mandar ahí para que te limpien la glorieta. Igual quedó de que íbamos a ir a desayunar. Bueno, pero parece político. Ya se enfrió. Kevin Giles te manda saludos. Uy, mi Kevin. Rafael Pérez Gaviv, no, mi Rafael. Híjole, aguas. ¿Dónde andas Díaz, peinando? Rolando Díaz, tú Yo también. te mando un abrazo. Marco Rolando. Cordero, Julián Jiménez, Uy, qué ¿cómo le diste tú a Julián Jiménez? Delegado, Quemapueblos. Quemapueblos. Frankie Mondragón, creo que quedó de ver como 3 cuentas ahí. Uy. Armando Sanders, sí, Roberto Alejandra Nápoles. Uy, sí, está en Yo creo Estados que Unidos. está en Chicago. Sí, creo, en por allá. Chicago, en Sí, California. sí. Un beso. César Loya, Magda Martín de París. Ay, Ándale, mi Magda. Memo Cuevas. Memo Cuevas Arce. David Monroy. no, bueno, mi David, es también Frankie Mondragón. Sí, las discusiones de música con el David Monroy. Sí, porque eres rockerón, ¿verdad? Los Beatles, sí, Eres me rockero. encantan los Beatles. Dice por acá, Thaís icónico. Hermano, Frankie, si no sabes escribir Thaís, cabrón, mejor ni opines. David Monroy, tú también. Sí, como no, Vamos a Norita hablar. Itzel hasta la Ciudad de México, Víctor Guadarrama, Miguel Ángel Rubí también está viendo. Uy, un abrazo, Miguel Ángel. Jorge Aarón Salgado, No, madre. Guillermo Cuevas. de esa también. bandota. Pero fíjate que
quiero que vayamos a la recta final porque tenemos que hacer varios programas, mi querido Andrés. Efraín Saúl dice, saludos al padrino Remis. ¿Te acuerdas de...? Sí, claro. Hay experiencias en la vida que no cualquiera puede contar, pero mire, cuando dos personajes icónicos se juntan en un lugar icónico como lo fue Thaís, me parece que es una de las grandes satisfacciones que Andrés Remis nos va a compartir ahorita. No a cualquiera, a César Salgado, le cantan las mañanitas Juan Gabriel. No a cualquiera. Platícasela. Eso es cierto. Eso fue muy chistoso porque fíjate que un día que yo me encargaba de toda la logística de los shows en Thaís cuando llegaban, de dónde se podían conectar, dónde, la planta de luz, por dónde entraba el audio, dónde se debía de poner el audio, porque evidentemente pues vendíamos todos los lugares y muchas veces llegaban los ingenieros y querían movernos mesas. Sí. Y nosotros ya teníamos las mesas vendidas, ¿no? A veces más que vendidas, a veces sobrevendido. Y un día me acuerdo que teníamos el concierto de Juan Gabriel y era un 8 de diciembre, viernes 8 de diciembre. Y de repente en la tarde, que estábamos viendo todavía dónde se ponía el audio y todo eso, que traía un ingeniero que era una maravilla de fregón. Habla un cliente muy importante, financieramente muy boyante, y me dice, oye Andrés, fíjate que quiere ir mi papá y queremos una mesa pues bastante grande. Le digo, no me hagas eso, pues ahorita ya estamos más que vendidos y todo eso. Y entonces lo que hicimos es que tuvimos que modificar todo como estaba la logística de los muebles. Y todo eso se dio cuenta el ingeniero de audio porque le pedimos que modificara también el montaje del audio, ¿no? Y dónde se iba a poner la consola y dónde iban a estar la consola de monitores, todo ese rollo, ¿no? Y entonces él se moría de risa de que todo eso lo estaban haciendo a las carreras, ¿no? Y salió por ahí que no me acuerdo en qué artes, que mi cumpleaños era el 11 de diciembre. Y entonces él le dijo a Juan Gabriel de todo este show que habíamos hecho, ¿no? Para modificar y para que pudiera ir estas personas, ¿no? Y entonces en la noche Juan Gabriel me hizo favor de cantarme un pedazo de las mañanitas ahí en ese show y evidentemente pues mucha gente que estaba ahí, amigos conocidos, pues se pararon a brindar conmigo y pues que salud y que por acá y agarré un tapón pero es que era muy divertido. Una vez a Maná no le llegó el camión del audio. ¿Y luego? Pues Armando me prestó su camioneta, una Ford roja, creo que era Ford, y ahí andaba yo con los de Maná, con los 5 de Maná, Fer, Alex, Juan, Vampiro y Eric, trepados en la camioneta, 2 adelante y 3 atrás en la caja. Y fuimos al FIS, que estaba ahí en Teopanzolco y Plan de Ayala, porque había un grupo de chavos que tocaba ahí en la noche. Entonces les fuimos a pedir prestados instrumentos. Y no daban crédito, pues los chavos viendo a Maná, bajándose de la camioneta. O sea, bajándose de la caja de la camioneta. Fuimos con José Luis Esparza, que tenía Musical Carvajal, ahí en Plan de Ayala. Él nos prestó equipo también. O sea, fueron ahí limosneando el sonido. Sí. Y hubo gente que nos prestó equipo con la condición que les firmaran el equipo, ¿no? Okay. La batería, los platillos. Ya era Maná. Ya estaba rayando el sol, perdido en un barco. Fíjate nomás. Ay, cabrón, qué emoción. ¿Qué cosa de este programa? Yo creo que Andrés tiene para... Hay que hacer otro. Porque todavía falta de los años de la prehistoria. ¿Qué pasó? A la historia. Hay que juntarlo con Armando y con Humberto.
Y Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc, No, hay que juntarnos en una mesa con enfermeras y todo para que nos lo chequen mientras hacemos el programa. Con Cuauhtémoc, que el otro día nos estábamos acordando. No, hombre, son unas pláticas. Sí, Hay que organizarla. De desde horas. Naná. Fíjate que estuvimos un día en una boda y coincidimos ahí y hablábamos de hacer como un evento en Barba Azul, un evento del recuerdo, ¿no? Con la gente de Cuernavaca de aquella época. No, pues imagínate una tardeada o una nocheada de nostalgia. Inclusive hasta en algún momento, en el marco de la cultura, la Sala Manuel M. Ponce recuerda a Mamá Carlota Así como uno es. de los orgullos de la industria del entretenimiento en el centro del país. Fíjate que esa Mamá Carlota yo creo que nos puso en el panorama de mucha gente de un altísimo nivel. Que después eso lo retomó el Caoba viejo, el Caoba que estaba atrás de Palacio Sí, en Cortés. los 78, ahí por ahí. 76 se abrió Caoba, 78 se abrió Barba Azul. Andrés, tenemos que hacer algo y tenemos que darle una vocación y darle un reconocimiento a la industria del entretenimiento, más cuando hemos tenido esos orgullos y esos conceptos que ahí están, esos recuerdos apagados que se pueden perder en cualquier momento. ¿Sabes qué es sobre todo, Ray? La posibilidad de retomar ese lugar tan importante en la industria del turismo finsemanero. Porque estamos a 40 minutos con el mejor clima del mundo, del planeta. ¿Qué nos falta? Tener un producto de nivel. O sea, quitarnos de aplaudir estos proyectos mediocres, ¿sí? Y ¿sabes qué? Vamos por la gente que nos pueda poner otra vez realmente en el mapa del turismo. Sí, porque ellos son los mejores promotores. Definitivamente, pero hay que hacerlo. O sea, ¿cómo es posible que un restaurante en plena calle, en plena banqueta en la Ciudad de México pueda cobrarte en 60 pesos un café y aquí en Cuernavaca no se pueda lograr eso? Diles cuánto cuesta un taco al pastor en la Ciudad de México, por favor. No, pues hay unos de más o menos andan en 50 pesos. De aquí se quejan de que cuesta 20. Estuvimos en un restaurante de estos muy bonito, pequeñito, que tiene mesas en la banqueta y adentro, en la Condesa, mi hija y yo, desayuno, 1,200 pesos. Cuernavaca lo puede ser, claro, pero para eso tenemos que entrarle todo, César, y ¿sabes qué? Así es. Barrer enfrente de la casa. Eso es lo mejor. Claro. Hay que barrer el frente de la casa, pintar la fachada. Y saludos Y ser a Víctor amables. Guadarrama, Sí. Nora Itzel, también y bueno, esos son los amigos que se conectaron y mandaron saludos. Hay varios que están ahí. Andrés, tenemos emplazado para otra reunión Con mucho gusto, porque César. faltó mucho que hablar bien de Cuernavaca. Eso es correcto. Atiendes en despecho. En despecho, ahora estamos en despecho. Ahí está. Organícense. Gracias, Andrés. Gracias, Ray. César Nos vemos, Salgado. Andrés. Ray, nos vemos la próxima semana. Y ya saben que estamos desde la casa del hígado encebollado aquí en Cuernavaca, en Tlaltenango. Es la terracita del Pepe. No se queden con las ganas. Y José Luis aquí siempre atendiéndonos de maravilla. Apapachándonos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos al aire. Bye bye a todos.